Buen día. Disculpen la demora. Estaba entretenida la clase. Nos atrasamos con presentaciones. Bueno, vamos a orar y arrancamos. Padre, gracias por el tiempo que pudimos disfrutar esta mañana con tu palabra en comunión y juntos como hermanos creciendo en el discernimiento de la verdad. Gracias, Señor, por el regalo que nos das de poder dedicar el tiempo que tenemos cada mañana para concentrarnos en el solo propósito de conocerte más, entender tu verdad y de poder prepararnos para un ministerio más efectivo. Gracias por la obra que tu Espíritu hace en nuestros corazones. Gracias por permitirnos crecer y avanzar. Es un gozo ver. Y entonces está esta tendencia que tengo que cuidar a mi familia y entre otras cosas tengo que cuidarla de la iglesia. Y tengo que cuidarla del peligro de que la iglesia afecte a mi familia, ¿no? Y si bien hay veces donde uno entiende cómo personas están tratando de proteger los tiempos de la familia y están tratando de cuidar el corazón de la familia en algunas formas de que eh, el pecado no abrume y no destruya a la familia. En realidad, a veces, lo que esto manifiesta más bien es la idolatría del corazón, de hombres que encuentran en su familia su deleite y su proyección, y entonces lo que están haciendo es no poniendo la familia como una prioridad, sino es inclinándose delante de un altar que va también a costar un alto precio cuando esos niños crezcan y entiendan que ellos son lo más importante y no el Señor y no la iglesia. Y esto ha terminado en tragedia también, incontables veces, en donde hombres han dicho, no, Dios me llamó a mí al ministerio y no a mi familia, por eso yo no quiero poner una presión que no tienen que llevar. Y no han hecho lo que tenían que hacer para llevar a sus familias a amar al Señor y amar la obra del Señor, y tarde o temprano sus hijos se entregaron también a los deseos de este mundo. Tal vez con más orden y con más cuidado, pero sin ningún deseo de vivir para el Señor. Y de todas maneras también han perdido el corazón de sus hijos. Entonces, ¿cuál es la relación correcta? ¿Por qué es que tenemos que valorar la familia y valorar la iglesia? Bueno, este es uno de los pasajes claves en donde yo veo este equilibrio. Veo hablar en un solo texto de la familia y de la iglesia. Y de ninguna manera está priorizando uno por sobre el otro, en el sentido de creer que uno es más importante que el otro, porque los dos son parte de un solo objetivo, que es llevar gloria a Dios. Y aunque no hay uno más importante que el otro, sí hay una relación que este pasaje establece que tenemos que tenerla muy presente. ¿Cuál es la relación entre la familia y la iglesia? Y lo voy a resumir de esta manera. La familia fue creada por causa de la iglesia. La iglesia existió primero en la mente de Dios. Y la familia fue creada para reflejar de forma natural o física o tangible una realidad más profunda que Dios planeó en la eternidad y que va a existir por siempre. Y es la relación de Cristo y la iglesia, es la relación de el Padre, de Dios el Padre, con nosotros como sus hijos. La familia fue creada para que nosotros podamos tener un pequeño vistazo de una forma muy concreta de verdades muy profundas y trascendentes y eternas.
Siendo de que la iglesia, la familia es la sombra de la realidad, siendo de que la familia es temporal y solamente va a servir para los propósitos de esta vida y de ninguna manera va a trascender a la otra vida, más que en el fruto que la familia produzca, pero la familia en sí no va a trascender a la otra vida. Entonces, tengo que entender correctamente la relación entre la iglesia y la familia. Y me refiero a la iglesia local, porque la iglesia local es la única expresión visible de la iglesia universal. Entonces, ¿cuál es la relación entre la iglesia local y la familia? Es esta. La familia existe para la iglesia. La familia existe para la iglesia. Dios diseñó a la iglesia para que la familia sea un elemento crítico para su desarrollo. Dios planeó que muchas dinámicas muy importantes para que una iglesia se desarrolle y pueda cumplir su misión en este mundo sucedan en el hogar. Entonces, la familia es indispensable para la iglesia. Y la familia tiene que verse con esa finalidad. Tenemos que entender de que yo soy el padre de mis hijos solamente de manera temporal, pero el objetivo real de esta familia trasciende nuestra relación padre-hijo y va hasta este objetivo de la iglesia, la gloria de Dios en la iglesia local. Por eso es que yo voy a criar a mis hijos. Por eso es que yo voy a ser un esposo fiel. Entonces, un hombre que dice, yo amo la iglesia y por eso descuido a mi familia, no ama verdaderamente a la iglesia. Porque si amaría a la iglesia y entendería lo que la iglesia representa y cómo Dios la diseñó, entonces sería fiel en su familia para que la iglesia sea bendecida y edificada por el fruto de ese ministerio pastoral efectivo en el hogar. Un hombre que dice, para mí es más importante la familia que la iglesia local, no entiende el lugar que tiene la familia. Porque la familia, sin apuntar a la iglesia local, entonces no tiene sentido. Un hombre que está enfocado en su familia y piensa, mi familia es más importante que la iglesia, él ha creado de su familia un ídolo y no está usando, no está viviendo su vida familiar de acuerdo al diseño de Dios para la gloria de Dios, que es en la iglesia local. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. Entonces, esta es la relación. Y cuando vos lees este pasaje lo notás, ¿no? Porque este pasaje está diciendo que un hombre va a ser formado como líder espiritual en su hogar para entonces poder ser un líder efectivo para la iglesia. De una manera muy directa está diciendo, para ser papá, para ser esposo, no hay muchos requisitos. Para ser un pastor, uno tiene que haber sido probado como un líder espiritual en su hogar primero. Y si es que hizo bien esa tarea, entonces se le va a permitir esta otra tarea. Lo que está mostrando es el valor que la iglesia tiene en relación a la familia. La familia prepara, la iglesia es el objetivo. Podríamos decir así, decirlo de otra manera, si un hombre se va a equivocar y va a fallar, que lo haga con sus propios hijos, pero no con los hijos de Dios. Que lo haga en su propia casa. Ahí se puede equivocar y aprender, pero en la iglesia no hay margen de error. Si vos vas a pastorear la iglesia, vos tenés que cuidar bien los hijos de Dios, como un pastor de sus almas. Entonces, la familia es un centro de entrenamiento
La familia es una evaluación, es una instancia de evaluación del carácter y de la capacidad de un hombre de gobernar. Algo también que uno nota en este principio es que aparece de manera implícita acá un cuadro del liderazgo bíblico que no lo tenemos presente muchas veces, pero es un líder bíblico, se le ha llamado un obispo, por ejemplo, es un administrador, es un supervisor, pero ¿sabes? No es solo un administrador, porque su relación con la iglesia no es solamente de un manager, ¿no es cierto?, que está tomando decisiones administrativas. No, no, hay más que eso. Por eso arranca este pasaje hablando del que anhela el obispado. Pero acá habla de que el obispo es como un papá. ¿Sí? Porque lo que hace un papá en su casa y un esposo en su casa es lo mismo que un pastor va a hacer en la iglesia. La palabrita que usa ahí es el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo que se está diciendo, ¿no es que es lo mismo? Es lo mismo. Lo que hay que hacer es cuidar, cuidar. Entonces, si vos pensás como, cómo se ve un pastor, tenés que pensarlo así, se ve como un papá para toda esta iglesia. Ahora imagínate lo que es ser el papá de 3 niños y ahora proyectar eso a 100, a 150 hijos. Por eso, vos entendés que este pasaje está diciendo, bueno, si no lo hizo bien con 3, ¿a quién se le ocurriría ponerlo con 150? O sea, es una locura total. Entonces ahí es donde uno aprende, ahí es donde uno es puesto a prueba. Porque básicamente es lo mismo. Hay muchas diferencias. No son mis hijos los 150 o los 100 en la iglesia. No son mis hijos físicamente. Entonces no le puedo dar chachás a todos esos niñitos ahí, ¿no? No voy a irme a casa a la noche con esos 150. Hay cosas que son distintas, pero hay otras que son las mismas. Y por eso este cuadro te va a ayudar a saber cómo prepararte para el ministerio. Tenés que pensar de una forma muy natural, como es un hogar, así va a ser la vida de la iglesia. Así que la palabra gobernar acá, que es el requisito, que gobierne bien su casa, es una palabra que aparece varias veces en las epístolas pastorales, o Pablo la usa mucho también. Por ejemplo, en primera de Timoteo 5, ahí más adelante, en el versículo 17, se usa esta misma palabra para referirse a los ancianos. Y no nos llama la atención, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, los papas gobiernan, los hombres gobiernan en su casa, dice en el versículo 4, y en el capítulo 5, los ancianos gobiernan en la iglesia. Es esta misma tarea. También en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí la palabrita os presiden es esta misma idea de gobernar. Esta palabra también se usa en Romanos 12, 8 como uno de los dones dados a la iglesia, el don de presidir. ¿Y de qué se trata presidir? Bueno, claro, gobernar acá no está dado con la connotación de un tirano, un monarca, ¿no es cierto?, que es un autoritario que se impone. Entonces, cuando está diciendo que el hombre tiene que gobernar su casa, no está hablando de una actitud dictatorial. Tiene que ver con la administración, tiene que ver con las decisiones que se deben tomar para el buen funcionamiento del todo, ¿no?
es presidir, es estar al frente, es ser la voz que todos escuchan y siguen. Es el que corta el queso, decimos a veces, es la palabra final. Ahora, él va a escuchar, él va a evaluar, él va a interactuar, pero él va a ser el que va a decidir. Y esto es lo que hacen los hombres en el hogar. En un sentido, esta palabrita da por hecho de que el hogar no es una anarquía, ni es una democracia. Hoy se promueve mucho la idea de democracia como un gran sistema de gobierno. Y realmente ha sido muy útil en todo este tiempo. Ha traído bastante equilibrio en refrenar los poderes tiránicos. Pero la democracia tiene sus problemas también. Está lejos de ser un sistema perfecto, ¿no? Porque el mundo fue creado para existir de acuerdo a una teocracia, no a una democracia. Y el mundo ahí afuera no está funcionando como una teocracia y no lo va a estar, ni esperamos que lo esté hasta el tiempo que Cristo venga a reinar. Pero el hogar, y especialmente el hogar cristiano, debe reflejarse así. Tiene que mostrar el hogar cristiano las marcas de un gobierno de Dios sobre ese hogar. ¿Y cómo se refleja el gobierno de Dios en el hogar? Bueno, a través de la autoridad delegada por Dios a quien Él la delegó, que es la cabeza de ese hogar, que es el hombre de ese hogar. El hombre de ese hogar tiene la responsabilidad de tomar las escrituras y guiar a la familia con las escrituras, mostrando que Dios gobierna este hogar a través de una representación. Él representa la autoridad de Dios. Y Él está bajo autoridad, bajo la misma autoridad que todos los demás, pero en este hogar se hace lo que Dios dice. Y en otras palabras, se hace lo que papá dice. En otras palabras, se hace lo que el esposo dice. En este hogar hay gobierno. Y todos los aspectos del hogar está gobernado. El hombre está gobernando la vida económica, está gobernando la educación, está gobernando la agenda, está gobernando todas las decisiones, está gobernando aún pensando en la dirección futura. Él está dirigiendo todo. Y no es que el hombre está negociando, él está gobernando. Entonces, acá tenés a un hombre que dice, no, yo estoy en control de casa, solamente que yo le permito a mi hijo hacer lo que quiere. Pero yo estoy en control, ¿no? Porque yo soy el que decide permitírselo. Ahora, la verdadera prueba, si vos estás gobernando ese hogar, es si vos fueses a decir que no. Ese sería el punto en donde se vería si es que hay autoridad, si se está viviendo de acuerdo al principio de autoridad o no. Vos podés dejar que haga lo que quiera en muchísimos aspectos, pero el punto es este. Tiene que haber clara autoridad en el hogar. Y esto no se refleja solamente en la adolescencia, sino que esto comienza muy temprano, ¿no? Comienza en el momento que uno va avanzando. Entonces, por ejemplo, vos estás durmiendo y a las 3 de la mañana aparece tu hijita de 1 año y medio que se te mete en tu cama llorando y vos ahí estás luchando y estás pensando, ¿qué hago? Me levanto y la llevo a su cuna porque tiene que aprender a dormir en su cuna o la dejo dormir en la cama. Ahora vos tenés la libertad de tomar esa decisión, ¿no? Pero vos tenés que ser el que la toma y no tu hijita de 1 año y medio. ¿Sí? Y si vos quisieras tomar una decisión, esa decisión tiene que ser aceptada. Y no debe ser sugerida o alentada, sino debe ser una decisión que pueda ser obedecida claramente. Arranca muy temprano este principio de gobierno. El hogar debe estar gobernado. Todos los aspectos del hogar deben estar gobernados. Y tiene que estar gobernado bien. Esto tiene que ver con la efectividad con la que se están tomando esas decisiones.
Es un hombre que como ajusta su vida a los principios bíblicos. Estos principios le traen sabiduría y él puede tomar buenas decisiones en todos los campos, en la crianza, en la administración, en su relación con su esposa, en las relaciones con otras personas, en la agenda, en la vida, en la salud, en todos los campos él puede tomar buenas decisiones porque él está sujeto a las Escrituras. Ahí Stott escribe lo siguiente en cuanto a este principio de gobernar bien. Aunque el ministerio pastoral es un ministerio de servicio caracterizado por la gentileza, también se le atribuye cierta autoridad. No se puede esperar disciplina en una iglesia local si los pastores no han aprendido a ejercer disciplina en su hogar. Con el paso del tiempo, vos podés hacer esta conexión y vos podés notar que los mismos vicios que se generan en la falta de liderazgo en una iglesia se reflejan claramente en su falta de liderazgo en el hogar. No es que un pastor quede descalificado del ministerio porque su hijo es rebelde. Ningún hijo descalifica a ningún padre del ministerio. Un pastor es descalificado del ministerio por su falta de gobierno del hogar, que se refleja en un hijo que es acusado de disolución, como lo dice Tito, capítulo 1. Entonces, ¿y por qué queda descalificado del ministerio? Bueno, porque una cosa es que tu hijo se te vaya de la casa o quede embarazada tu hija. Otra cosa es que la iglesia de Cristo no esté siendo disciplinada y no esté siendo corregida y no esté siendo pastoreada con fidelidad y los hijos del Señor estén siendo afectados por el pecado de esa manera. Eso es inadmisible. Entonces, si no lo está haciendo bien acá, no se le puede confiar aquello. ¿Por qué? Porque el mismo principio de autoridad se refleja en los dos mundos, ¿no? En el mundo del hogar y en el mundo de la iglesia. La palabra cuidar que aparece, este gobierno, yo decía, es un gobierno pastoral, es un gobierno afectivo, es un gobierno sensible, no es un gobierno, como antes mencioné, de una dictadura. Porque ahí en el versículo 5, el que no sabe gobernar su propia casa, fíjate que no dice cómo gobernará la iglesia de Dios, sino que dice cómo cuidará la iglesia de Dios. Y ahí la palabrita cuidar es una palabra que tiene que ver con cercanía, con atención, con sensibilidad, amabilidad. Es la palabra que aparece en Lucas capítulo 10, versículos 34 y 35, en la parábola del buen samaritano, cuando se menciona que este hombre vendó las heridas echándole aceite y vino, poniéndole en la calentura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesón y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí se usa esa palabra, ¿no? Él cuidó de este hombre. Y después se fue y le dijo, cuídalo vos ahora. ¿Y qué es cuidalo? Bueno, no es solamente, andá, vení, esto no, esto sí. Eso es parte. Cuidar, ¿no es cierto?, es esta relación mucho más cercana, es ese interés. Entonces este hombre gobierna, pero el gobierno tiene que ver con este cuidado, con este interés. Entonces, cuando un hombre va a ser evaluado para el ministerio, hay que mirar su casa, dice este pasaje. El reflejo de ese buen gobierno se va a ver en la conducta de sus hijos, en la forma en la que ellos obedecen y se someten al liderazgo de su papá, y cómo todos los aspectos de la casa están siendo gobernados. Hay una expresión que dice al final del versículo 4, que tenga a sus hijos
en sujeción con toda honestidad. Es muy importante esto, porque que un hombre domine a sus hijos no sería suficiente, sino que lo haga con honestidad. Si sus hijos no se atreven a levantar la mirada y a mirarle a los ojos porque él los golpea brutalmente todo el tiempo, entonces de ninguna manera este hombre califica para el ministerio pastoral. Pues sí, bueno, pero tiene a sus hijos en sujeción, pero no lo hace con honestidad. Entonces no califica. Vos no podés usar cualquier método para que tus hijos te obedezcan. Porque, claro, la obediencia de ellos es necesaria, pero para el bien de ellos, no para proteger tu ministerio, ¿no? Entonces vos no podés usar de cualquier método, lastimando sus corazones, lastimando sus cuerpos, de ninguna manera. Por eso este pasaje es tan completo aún en mostrar la manera en la que un hombre fiel lo hace y cómo él es aprobado entonces para hacerlo con la iglesia. Acá dice, o les leo una frase de alguien que lo puso de esta manera. Nuestras familias entonces son es nuestro primer ministerio pastoral. Si nuestras familias están siendo mal dirigidas, exponiendo ciertas fallas profundas en nuestro liderazgo, ya sea por falta de cuidado o simplemente incapacidad, no tiene sentido hacernos líderes en la iglesia y multiplicar los efectos de esas mismas fallas en la familia de Dios. Las brechas evidentes en el liderazgo doméstico no tienen por qué extenderse a la iglesia. Además, si nuestra familia ya necesita más de nosotros, mejor no quitar aún más atención de papá fuera del hogar. Entonces, hay una pregunta que este pasaje hace, y esto es una pregunta retórica. La pregunta es, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta es una pregunta retórica que se responde con un de ninguna manera. Entonces podríamos tomarlo así. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? De ninguna manera lo hará. Jamás esto suceda. Esto es impensable, inadmisible, que una persona que no está haciendo bien su trabajo en casa se le confíe el cuidado de la iglesia. Bueno, ¿qué pasa si soy soltero? Bueno, este pasaje, cuando pasamos por marido de una sola mujer, explicamos que lo que estaba señalando es una actitud, un compromiso a la fidelidad al principio del matrimonio, tal como Dios los describe. No estaba requiriendo que este hombre esté casado. Y el hombre soltero lo que hacía era mantenerse fiel al principio del matrimonio, en esta etapa manteniéndose puro, hasta el día en que esté casado. Este principio de que gobierna bien su casa está implicando que es cuando un hombre tiene una casa que puede ser evaluado. No está diciendo que para ser pastor uno tiene que tener una esposa y estar casado. Tampoco está diciendo de que tiene que tener hijos o que esos hijos tienen que estar en sujeción. Porque, por ejemplo, cuando un hombre tuvo hijos y crecieron y se hicieron adultos, esos hijos se fueron de la casa. Si el requisito fuera ser que el hombre tiene que estar casado y tener hijos en sujeción, mi papá no podría ser anciano de la iglesia, porque él no tiene hijos en sujeción hoy, porque sus hijos dejaron padre y madre y se unieron a su esposo o a su esposa y son una sola carne y ya no se sujetan. Yo no me sujeto a mi papá, yo lo honro a mi papá, pero yo no me sujeto a él, yo no le obedezco a mi papá. Sí lo hacía cuando estaba en casa, ¿sí? Entonces mi papá no cumpliría este requisito. Ni nadie que no tenga hijos. Y es más, tendría que tener más de un hijo, porque acá está en plural hijos. No, esto es absurdo.
este pasaje no está diciendo que una persona tiene que tener una esposa o tiene que tener hijos para poder calificar. Pero sí hay un peligro acá. Un hombre que no tiene esposa e hijos no puede ser evaluado en este punto. Y eso lo que requeriría es mucha más cautela en las personas que están evaluando a un hombre soltero pensando en encomendarlo al ministerio. Cuanto más tiempo ha transcurrido y más evidencia ha dado y más tiempo ha pasado desde que él crió a sus hijos y más fruto ha evidenciado, más confianza tenemos en ver a un hombre que está evidenciando haber sido un buen líder en el hogar. Cuanto menos tiempo o menos hijos o no esposa, todo eso limita nuestra capacidad de hacerlo. Entonces hay que ser más cauteloso. Y lo que hay que hacer es observar las cualidades paternales de un hombre soltero. Como hombre soltero. Las cualidades paternales implican su capacidad de organizarse a él mismo y de organizar a otros, su capacidad de instruir a otros y de guiar a otros, su capacidad de cuidar a otros y ser responsable por otros y poder dar seguimiento a esa responsabilidad y llevar esas cargas. La forma en la que él lo hace, la forma en la que él gana autoridad e influencia y dirección en vida de personas, esas son cosas que un papá hace y son las cosas que buscaríamos observar en un soltero. Entonces no tenés que esperar hasta estar casado para poder tener cualidades paternales o de un esposo fiel. Tenés que cultivarlas desde ahora con las relaciones que el Señor hoy te da. Y para los casados, este es un gran desafío y para todos una gran responsabilidad. ¿Sí? Oramos, terminamos. Padre, gracias por darnos instrucción tan clara para que tu iglesia pueda identificar a los hombres que tú has colocado para que la dirijan. Y gracias, Señor, por el estímulo que ellas son para todos a seguir creciendo en estas áreas. Te pido, Señor, tu gracia hoy para que nos ayudes a poder ser padres fieles, esposos fieles. Danos, Señor, la gracia para hacerlo porque conoces que nuestro corazón egoísta afecta a nuestras familias constantemente. Líbranos de ser de tropiezo. Ayúdanos a ser líderes fieles. Y trae fruto, trae crecimiento, Señor. Trae salvación. Trae madurez. No solo para calificar ministerialmente, sino para que tu iglesia pueda ser bendecida. Y tu nombre pueda ser glorificado en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Y te encomendamos este día a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.